Shabbat Shalom. Otra vez estoy aquí. Tuve el privilegio de ser seleccionado para preparar la Haftará que nos toca en esta semana. Haftará Vayakel. ¿Sí? Bueno, como habrán visto, la parashá es preciosa. Tiene muchos secretos guardados, como vimos hoy en la transmisión del apóstol. Y es increíble, ¿sí? Voy a empezar a leerla y después voy a desarrollar más o menos, darle un contexto histórico y como para que vayan entendiendo más o menos de qué se trata, ¿sí? Antes de empezar voy a contarles de quién es Salomón. Salomón era el hijo de David, ¿sí? Perdón. Sí, igual todavía no iba a empezar a leer. Le iba a contar quién era Salomón. Salomón fue una persona dotada de mucha sabiduría, gracias a se lo pidió al Eterno. Y el Eterno le concedió algo muy, muy valioso, que fue construir, edificar el templo, ¿sí? Dicho esto, como para que tengan un contexto, voy a empezar a leerla, ¿sí? Está en Primera de Reyes 7, desde el 13, ¿sí? Empieza desde el 13. Antes de empezar, les comento que el libro de Reyes está espectacular. Si lo quieren empezar a leer por leerlo, está muy bueno. Como para que tengan también un contexto histórico de lo que fue Israel. ¿Sí? Está muy bueno saberlo. Y comienzo, ¿sí? No sé si ya llegaron. Perfecto. Mojar los labios un poquito. Voy a tomar un poco de agua. Y dice así: el rey Salomón mandó a llamar de la ciudad de Tiro a Hirán, que era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre trabajaba el bronce y había nacido en Tiro. Hirán, por su parte, era un hombre muy capaz y además conocía todos los secretos para trabajar el bronce. Por eso, Salomón lo llamó y le encargó realizar toda la obra. Hirán fundió 2 columnas de bronce que medían 8 metros de alto y 5,5 metros de circunferencia. Las columnas remataban en 2 capiteles, también de bronce, que medían 2 metros y 25 centímetros de alto. Cada capitel iba sobre la parte superior de las columnas y estaba adornado con 7 trenzas en forma de red y unos cordones en forma de cadena. A las redes que adornaban cada uno de los capiteles las rodeó con 2 hileras de granadas, y así quedaron cubiertos los capiteles y las 2 columnas que estaban en el pórtico. Los capiteles de las 2 columnas que estaban en el pórtico tenían formas de lirios y medían 1,80 metros. Alrededor de cada capitel y sobre la red, que tenía forma de un globo, habían 2 hileras de 200 granadas. Luego de colocar las columnas en el pórtico del templo, a la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. La parte superior de las columnas tenían tallados en forma de lirio y con este detalle se puso fin a la obra de las columnas. Otro trabajo de fundición que hizo Hirán fue una pila redonda de 4,5 metros de diámetro por 2 metros y 25 centímetros de altura y 13,5 metros de circunferencia. Alrededor del borde habían 2 enredaderas con frutos como calabazas. Cada medio metro había 10 frutos que habían sido fundidos en bronce al momento de fundir la pila. Y la pila descansaba sobre 12 bueyes, cuyos cuerpos quedaban hacia adentro, mientras que sus cabezas miraban tras el norte, tras el occidente, 3 al sur, 3 al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. La pila tenía un grosor de 7 centímetros y el borde estaba labrado como un cáliz o una flor de lirio.
Su capacidad era de 40.000 litros. Y aquí termina, ¿sí? Termina en el 26. Bueno, como verán, semejante obra le encargó Salomón a Hirán. ¿Ustedes se imaginan una columna hecha de bronce de semejante tamaño? De 8 metros y pico de alto y 5 metros y pico de circunferencia. Cuando lo leíamos en la casa de mi papá, no sé cuándo fue, el miércoles creo, nos poníamos a tratar de dimensionar más o menos lo que sería esa... Bueno, dejando un poquito de lado la magnitud, que les recomiendo que por favor, si pueden buscar una foto en internet después ustedes y ver cómo era ese templo, como para que tengan una idea. Inclusive hay visitas guiadas así en 3D que te muestran cómo era el templo adentro y ver la belleza de lo que fue eso. Nada, está bueno como para adquirir un poquito más de conocimiento, ¿sí? De cuando te dicen un templo, una maravilla, la verdad. Bueno, yo lo que quiero rescatar, ¿sí? Es algo muy importante que tuvo, ¿no? Salomón, gracias a esa sabiduría, ¿no? que adquirió, que fue el tener un reino totalmente en paz, ¿sí? Yo le voy a leer un versículo que está en Primera de Crónicas 22, del 8 al 10. ¿Por qué voy a leer esto? Porque si ustedes leen los libros anteriores, el rey David también quería construirle un templo al Eterno. Él decía, yo acá viviendo en un palacio precioso y el Eterno habitando en tiendas, decía, ¿cómo puede ser posible? Señor, déjame construirte un templo. Y el Eterno le dijo, bueno, acá voy a leer, ¿sí? Primera de Crónicas 22, del 8 al 10. Pero la palabra del Señor vino a mí y me dijo, tú has derramado mucha sangre, has liberado muchas batallas. Es tanta la sangre que has derramado en la tierra delante de mí, que no edificarás casa a mi nombre. Pero te nacerá un hijo, el cual será un hombre de paz. Yo haré que esté en paz con todos los enemigos que lo rodean, por eso se llamará Salomón. Durante su vida yo le daré a Israel paz y reposo. Él edificará una casa para honrar mi nombre, y él será mi hijo y yo seré su padre, y para siempre afirmaré sobre Israel el trono de su reino. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay que tener cierto requisito, ¿no? Para construir un templo. No cualquiera puede decir, guau, yo voy a construir un templo. No sé, no. El Eterno designó a una persona especial para hacerlo. Ahora, tomando en cuenta esto de la paz, ¿no? De que gracias a eso tengan en cuenta que un reino que está en guerra, ¿en qué destina sus recursos? En la batalla, ¿sí? Darle de comer a los soldados, en lo que son armas, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Al tener todo a disposición, de todas las riquezas a disposición, Salomón pudo darse el lujo de decir, bueno, yo voy a hacer un templo con muchísimas cosas de oro, paredes revestidas de oro, como corresponde para el Eterno, ¿sí? Como tiene que ser un lugar santo y puro y precioso, ¿sí? Entonces, asimismo nosotros, nosotros ¿cómo adquirimos paz? Una de las maneras de adquirir paz es teniendo unanimidad, ¿sí? Siendo uno con el pueblo, por ejemplo, no sé. Yo sé qué le pasa a Pepito y lo trato bien, y si me agrede o me dice algo, bueno, yo trato de buscar justamente limar asperezas, encontrar, ¿no? un paz, justamente, shalom entre los hermanos. Bueno, eso es una forma de paz que está muy bueno, que justamente un reino dividido no prevalece, como dice un versículo bíblico, y disculpe la desprolijidad que no me acuerdo dónde queda. Bueno, nosotros contamos con muchos recursos.
Así como Salomón tuvo el recurso de la plata y el oro y la madera y todo lo que tuvo para construir el templo, el Eterno nos da por ahí. Nosotros no tenemos piedras de primera calidad, no tenemos oro, mucho oro en abundancia, pero sí nos dio algo tan importante como el oro, que es el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo? Si nosotros no sabemos aprovechar ese tiempo que el Eterno nos da y lo ocupamos en banalidades, no podemos edificar. No sé si ustedes... o lo mismo, a ver, con el dinero. Si nosotros... El Eterno nos dota de, no sé, nos da plata, nos da riquezas, y con eso, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y la malgastamos, no estamos edificando a nadie, ¿sí? Al contrario, a veces inclusive podemos hasta destruir. La facilidad de socializar. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha labia, por así decir, y la usa para destruir y no para edificar. Entonces, nosotros tenemos que saber ocupar esos recursos conforme a lo que el Eterno nos manda, ¿sí? Hay uno, bueno, como para ir cerrando, yo separé 3 formas de cómo tener shalom, ¿sí? Con el tema de la unanimidad. Por ejemplo, una es ser uno con los hermanos, ¿sí? Agarré un versículo que está en Romanos 12, 16. Y dice así. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? Esa es una forma de tener shalom con los hermanos. Ser uno con nosotros mismos, ¿sí? Hablando del tema de cómo nosotros ocupamos los recursos, ¿sí? Con el tiempo, el dinero, bueno. ¿Cómo somos unos? Cuando un hombre y una persona, ¿qué pasa? Cuando una persona es inconstante, está entre esto, entre lo otro, y nunca se enfoca en el eterno, va mal, ¿sí? No obtiene paz. Entonces, por ejemplo, bueno, hay un versículo que está en Santiago 1:8, y dice así: pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Bueno, eso es un ejemplo más o menos guiado con la escritura. Después, que es algo muy importante, ser uno con el eterno, ¿sí? Uno no puede amar a 2 dioses, o ama a uno o aborrece el otro, ¿sí? Que no lo puse ese versículo, pero lo leí, pero bueno, separé otro, ¿sí? Que está en Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros, ¿sí? Que el Eterno nos dé siempre la sabiduría para nosotros solo amarlo a Él. Yo siempre le pido eso al Eterno, que me dé la sabiduría de solo amarlo a Él para no desviarme, ¿sí? Porque cuando uno se desvía, ya todo lo demás empieza a caer. Entonces ya no edifico, sino que estoy destruyendo. Entonces, bueno, cerrando más o menos y tomando una conclusión, nosotros vendríamos a ser el templo, así siempre lo decimos, somos el templo del Eterno. Y depende de todo esto que dije, va a ser cómo nuestro templo va a estar edificado, ¿sí? Si va a ser un templo mediocre o si va a ser un templo en el que nosotros dediquemos todos nuestros recursos, el tiempo, las riquezas, la facilidad de socializarnos con las personas, inclusive los talentos artísticos, qué sé yo, va a ser determinante al nosotros construir nuestro templo. Bueno, yo creo que con esto, espero que les haya quedado claro. Fue algo obviamente breve, pero traté de hacer algo que también a ustedes les sea de edificación justamente, ¿sí? Que tengan en cuenta que cuando nosotros dedicamos todos nuestros recursos a ser uno con el pueblo, con nosotros y con el Eterno, el Eterno va a depositar su gloria sobre nosotros como lo hizo en el templo de Salomón. Así que bueno, Shabbat Shalom, me retiro.